continuación vamos a trabajar con configuración electrónica. La configuración electrónica es la manera en que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía. Entonces vamos a manejar 7 niveles. Los niveles de energía en un átomo siempre van del 1 al 7, así es como los vamos a representar. Los niveles del 1 al 7. Y los subniveles van a tener cierta característica estos subniveles. Van a ir nombrados con S, P, D y F. En cada subnivel se va a llenar o caben determinada cantidad de electrones. En el subnivel S caben 2 electrones. En el subnivel P caben 6 electrones. En el subnivel D caben 10 electrones. Y en el subnivel F hay 14 electrones. Entonces, eso es la cantidad máxima de electrones que puede haber en cada subnivel. Entonces, vamos a hablar de niveles y vamos a hablar de subniveles. Eso es muy importante porque a partir de esto es que vamos a obtener el número atómico de cada elemento. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Pues bueno, para eso veamos algunos ejemplos. Vamos a tener, por ejemplo, en este caso el helio. El helio pues va a tener un número atómico de 2, pero ¿de dónde viene eso? Viene de aquí. Si nos damos cuenta, el helio tiene 1s2 en su configuración electrónica. Entonces, en nuestras tablas periódicas podemos observar esto. Tenemos la configuración electrónica. Podemos fijarnos en el helio, número atómico 2, y dice 1s2. ¿Qué significa esto? Pues vamos a testar en el nivel 1, que como lo dijimos hay 7 niveles del 1 al 7. Vamos a tener el subnivel. Y vamos a tener la cantidad de electrones que hay en cada subnivel. Entonces observemos que mi número atómico es 2. Eso significa que tenemos 2 electrones nada más. Tengo un nivel, subnivel S, y solamente 2 electrones. Entonces esa es la característica que va a tener, por ejemplo, el helio. Si vamos a otros ejemplos, por ejemplo, vamos a hablar de, hablemos del berilio, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué sucede con el berilio. El berilio, que tiene un número atómico de 4, tiene una configuración electrónica, y aquí lo podemos observar, de 1s2, 2s2. Estamos hablando que vamos a tener el nivel 1 con el subnivel S, 2 electrones. Vamos a tener el nivel 2 con el subnivel S y 2 electrones. Y si sumamos este electrón más este electrón, vamos a tener 4 electrones. Entonces, estos de acá lo podemos observar acá, es mi número atómico. Entonces, a partir de la configuración electrónica, vamos a tener el número atómico de cada elemento. ¿Cómo vamos a llegar hasta ese número atómico? ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, para eso tenemos de aplicar ciertas reglas. Entonces vamos a observar esas reglas. La regla de la diagonal. La regla de la diagonal aparecen cómo están distribuidos los niveles y subniveles de cada elemento. Entonces vamos a tener esto que aplicamos la regla de la diagonal. Para hacerlo más fácil vamos a aplicar esto que observamos acá. Esto me da a entender cómo se van llenando cada nivel y subnivel de energía. Por ejemplo, primero llenamos el nivel 1S, después nos vamos al nivel 2S, después al 2P y después al 3S. Después del 3S regresamos al 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Entonces este me da el orden de llenado. Y esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder llenar o realizar las configuraciones electrónicas de cada elemento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver algunos ejemplos del uso de esta regla de la diagonal y de la forma de llenado para la configuración electrónica de cada elemento. Como dijimos, vamos a realizar algunos ejemplos utilizando la regla de la diagonal. Es muy importante observar esto. Esto está en la página número 44. Entonces lo podemos observar como diagrama de Müller o regla de la diagonal. Esto me da a entender cómo se van llenando los distintos niveles de energía.
Recordemos muy bien la cantidad de átomos que caben dentro de cada subnivel. En el nivel S recordemos que caben 2, en el nivel P caben 6, en el nivel D caben 10 y en el nivel F caben 14. Entonces veamos, vamos a empezar con un ejemplo fácil, el cloro. Entonces para el cloro lo que debemos observar es que su número atómico es 17. Entonces, ¿cómo hago esta configuración electrónica? ¿Y por qué aparece esto acá? Porque dice Ne, neón, 3s2, 3p5. Entonces vamos a tratar de entender por qué aparecen esas como abreviaturas. Podríamos hablar de esto. Entonces, primero los vamos a fijar en el número atómico. Es 17. Entonces, vamos a observar cómo hacer su configuración electrónica. Según esto, yo debo de empezar con el nivel 1s, después irme al nivel 2s y después irme al nivel 2p, después el 3s y así sucesivamente. Debemos recordar cuál es la cantidad máxima de electrones que cabe en cada subnivel de energía. Entonces, el primero que aparece es 1s, entonces yo voy a escribir precisamente eso. 1s2. ¿Por qué 2? Porque es lo máximo que cabe. Entonces aquí tengo 2 electrones, pero debo de llegar hasta 17. Entonces continúo. Acabo de hacer el nivel 1s, ahora me voy al nivel 2s. Entonces ya tengo el nivel 1s completo. Vamos con el nivel 2s2. Y aquí tengo 4 electrones, pero hay que llegar hasta 17. Muy bien. Después del nivel 2s seguimos con el nivel 2p. Entonces debemos de recordar que para el nivel P lo más que caben son 6 electrones. Entonces voy a decir a continuación entonces el nivel 2P y lo vamos a escribir 6, que es lo máximo que caen. ¿Por qué? Porque si sumamos 2 más 2 más 6 tenemos 10, pero debemos de llegar hasta 17, que eso es lo que yo necesito. Después del nivel 2P, que ya está lleno, vamos al nivel 3S. Entonces vamos con el nivel 3S. Y como dijimos, lo más que caben en el subnivel S son 2 electrones. Después del nivel 3S sigue el 3P. Entonces yo voy a escribir 3P. Y en el nivel 3P, lo más que caben en el subnivel P son 6 electrones, como lo vimos anteriormente. 6 electrones. Entonces, como estoy en el nivel 3 y subnivel P, si yo le escribo 6 aquí, entonces yo tendría 2, 4, 10. Yo tendría 12. Y entonces si le sumo 10 tendría 18. Pero yo no necesito 18, yo necesito llegar hasta el 17. Por lo tanto, hasta aquí tengo 12 electrones. Pero como necesito llegar hasta el nivel 10, hasta el número 17, simplemente le agregaría el 5. Entonces, al hacer la suma 2 más 2 más 6 más 2 más 5, tengo 17. Pero recordemos que lo más que caben son 6 electrones. No necesito los 6, solo necesito 5 para llegar hasta este. Entonces, puedo observar esto de aquí. Esto de aquí, 1s2, 2s2, 2p6. Esto es la abreviatura porque esto de acá me da la configuración electrónica del neón y usted puede observarlo en la tabla periódica. Podemos observarlo en la tabla periódica y el neón tiene esta configuración electrónica. Entonces, porque en nuestra tabla periódica no cabe toda esa configuración, se abrevia. Entonces tengo la configuración electrónica del neón, 3s2, 3p5 y con eso llego al cloro que tiene 17. Entonces esa es la forma de utilizar la regla de la diagonal y el diagrama de Müller. Veamos otro ejemplo, veamos el potasio. El potasio tiene un número atómico de 19. Yo quiero llegar hasta ese 19. Entonces para eso nuevamente utilizo mi regla de la diagonal. Tenemos el diagrama. Y empezamos 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p y así sucesivamente hasta que llegue al nivel que yo quiero. Entonces vamos a empezar. Potasio. Entonces vamos a tener primero el nivel 1s2, que ya está lleno porque en el nivel S siempre van a caber 2. Después del nivel 1s vamos al nivel 2s. Y después vamos al nivel 2p. Entonces voy a tener
2s2, y como dijimos, después del nivel 2s2 sigue el nivel 2p. En el nivel 2p caben 6 electrones lo más. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 2, 4 y 6, tenemos 10, pero necesitamos llegar hasta el 19. Entonces ya pasamos por el nivel 1s, 2s, 2p y ahora sigue el 3s. Entonces tenemos 3s2. Continúo, después del nivel 3s sigue el nivel 3p. Entonces tengo 3p. Veamos cuántos electrones llevamos. 2, 4, más 6 son 10. Más 2 son 12. Pero yo necesito llegar hasta el 19. ¿Cuál es lo máximo que caben de electrones en el nivel P? Caben 6. Entonces yo hasta ahí yo tendría en total de electrones yo tendría 2, 4 más 6. Entonces tengo 10. Más 2 son 12. Más 6 son 18, pero yo necesito llegar hasta el 19. Entonces, después del nivel 3p sigue el 4s. Entonces yo le voy a agregar 4s. Pero ¿cuántos electrones caben en el subnivel s? Caben 2. Pero solamente necesito 1 para llegar hasta 19. Entonces solo le agrego ese 1. Tengo 2, 4 más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más este 1 serían 19. Observemos, el potasio tiene la configuración electrónica del argón y al final tenemos 4s1, que con ese está terminando. Repito, esta es una forma de abreviar, porque si yo quisiera escribir toda la configuración electrónica que aparece, que debería de ser, no cabría en mi tabla periódica. Entonces por eso se van simplificando diciendo que tiene la configuración electrónica del argón. Todo esto de aquí lo podemos observar en nuestra tabla periódica. Esto es la configuración electrónica del argón y solamente le agregamos el 4s1. Entonces eso es algo muy importante que debemos de ir observando, que estas son abreviaturas para no escribir toda esta configuración, porque insisto, no cabría en mi tabla periódica o tendría una tabla periódica muy grande. Entonces esta regla de la diagonal, el diagrama de Müller, es muy importante porque me dice cómo se van llenando los niveles y sus niveles de energía. Muy importante recordar que en el nivel S caben 2 electrones, en el nivel P caben 6 electrones, en el nivel D caben 10 electrones y en el nivel F caben 14 electrones. Dependiendo de cómo vaya llenando cada uno de ellos, voy a ir colocando los que me convienen, ¿verdad? Porque como lo dijimos, aquí en el nivel S caben 2, subnivel S caben 2, pero solo necesito 1. Entonces solo 1 para llegar a su número atómico de 19. Entonces esa es la forma en que nosotros vamos a utilizar estos diagramas para poder ir haciendo la configuración electrónica. Esta es la configuración electrónica que a nosotros nos va a interesar. Vamos con el siguiente tema, que son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que aparecen en el último y más alto nivel de energía. Estos me van a servir a mí para más adelante realizar enlaces químicos. Estos electrones de valencia son los importantes para cuando yo ya tenga que realizar enlaces químicos y algunas fórmulas y todo lo que viene más adelante. Veamos algunos ejemplos. Veamos nuevamente el ejemplo del cloro. Acabamos de hacer el ejemplo del cloro. Recordemos que para eso utilizamos la regla de la diagonal, cómo se van llenando esto. Repito, esto está en la página número 44 y es lo que nos va a ir sirviendo para ver cómo se van llenando cada uno de los niveles y subniveles de energía. Recordemos que en los subniveles de energía, ¿cuál es la cantidad máxima de electrones que van a caber? Recordemos que solo voy a utilizar los que sean necesarios. En el ejemplo anterior hicimos el del cloro, que dice que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Recordemos que utilizamos este diagrama de llenado conforme se van llenando y lo que yo voy necesitando llenar en los electrones. Recordemos que no necesitamos llegar hasta el 4s, llegamos hasta el 3p. Y en el subnivel P lo más que caben son 6 electrones, pero solamente necesito 5 para llegar al número atómico de 17. Observo esto. ¿Quién es el más alto nivel de energía? Pues son estos. Estos
son los más altos niveles de energía. Entonces estos de acá van a tener mis electrones de valencia, que esos son los que van a intervenir en los enlaces químicos. ¿Por qué? Porque son los que están en la capa más externa del átomo, en el nivel 3, está lo más alejado del átomo. ¿Y cuántos electrones de valencia tengo para el cloro? Si observo, tengo 2 y tengo 5, eso significa que voy a tener 7 electrones de valencia, 7 electrones que puede compartir, que puede ceder para realizar una reacción química. Estos de acá van a recibir, los que no están en las capas más altas, van a recibir el nombre de kernel. El kernel simplemente es todo lo que está antes de las capas más externas de un átomo en su configuración electrónica. Entonces el cloro tiene un número de valencia 7 porque hay 7 electrones en su capa más alta o más externa. A continuación realizaremos la configuración electrónica del azufre y de esta manera determinar sus números de valencia como lo estábamos indicando anteriormente. Entonces veamos el llenado del elemento azufre. Su número atómico es de 16. Entonces, de acuerdo a las reglas que estamos viendo a diagonal, el diagrama de Müller, vamos a empezar con 1s y lo más que cabe en el subnivel S son 2 electrones. Continuamos, eso lo podemos ir observando en la página 44. Después del 1s2 continuaría el 2s y sabemos que en el nivel S lo más que caben son 2 electrones. Después continuaríamos con 2p y lo más que caben en el subnivel P son 6 electrones. Entonces yo tendría 2, 4 más 6 son 10. Necesitamos llegar hasta 16. Después del nivel 2, subnivel P, tenemos el nivel 3 y tendríamos el 3s y recordemos que lo más que caben son 2 electrones. Tendría 2, 4 más 6 son 10. Tengo 12, necesito llegar hasta 16, entonces tengo 3s. Después del 3s2 continúa el nivel 3, subnivel P. Lo más que caben en el subnivel P son 6 electrones, pero ¿necesito los 6 electrones? No los necesito, quiero llegar hasta 16, entonces tengo 2 más 2, 4, más 6 son 10, más 2 son 12. Si le agregara el 6 llegaría hasta 18, pero yo necesito llegar hasta 16, por lo tanto lo único que necesito son 4 electrones. Entonces mi configuración electrónica para el azufre es esta: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tengo estos que se encuentran en las capas más externas, en el nivel 3. Y tengo 2 electrones más 4 electrones, entonces tengo 6 electrones de valencia. Los anteriores, todo lo que queda aquí, se conoce como el kernel. Estos son los que a mí me van a servir para determinar cuántos electrones van a intervenir en las distintas reacciones químicas, para poder compartir electrones y demás cosas que vamos a ir viendo con nuestros elementos. Pero aquí tengo la configuración electrónica, los electrones de valencia y mi kernel para el azufre. A continuación veremos la regla de Hund. La regla de Hund nos hace ver el giro o el spin de cada electrón, cómo giran, si giran hacia arriba o si giran hacia abajo. También nos da a entender cuáles electrones o cuántos electrones están apareados, están en parejas. Entonces eso es algo que nos va a interesar también, cómo van a estar distribuidos, cuántos van a tener parejas, cuántos no, y además el giro también. Para eso vamos a recordar esto. Esto aparece en nuestro libro en la página número 24. Solo tomé una parte. Dice subnivel y número de orbitales por subnivel, es muy importante esto. Subnivel S, 1 orbital, subnivel P, 3 orbitales, subnivel D, 5 orbitales y subnivel F, 7 orbitales. ¿Para qué me van a servir estos orbitales? Porque aquí nos van a servir mucho los orbitales. Para entender cómo es que vamos a comprender hacia dónde giran cada uno de los electrones, y para eso veamos algunos ejemplos. Primero vamos a hacer ejemplos muy sencillos, no vamos a hablar ahorita de algún elemento. Por ejemplo, si yo quiero representar con la regla de Hund, si yo tengo un subnivel P y tiene 5 electrones,
Recordemos que este superíndice nos da la cantidad de electrones que tenemos. Entonces, ¿cómo voy a representar estos electrones? Y cómo voy a entender su giro y cuántos están apareados o están en parejas. Entonces, la regla de Hund me va a servir para esto. ¿Cómo vamos a tener esto? Bueno, primero nos fijamos que el subnivel es P. Eso significa que tiene 3 orbitales. Por lo tanto, yo voy a dibujar 3 cuadrados. ¿Por qué 3? Porque hay 3 orbitales para el subnivel P. Entonces P, 3, ¿verdad? Si tuviera el D, hubiera dibujado 5. Si hubiera tenido F, hubiera dibujado 7. Si hubiera tenido S, pues solo 1. Para empezar, observo que tengo 5 electrones. Entonces, ¿cómo voy a hacer este llenado? Primero, lo que voy a hacer es llenarlos y voy a decir hacia arriba aquí, acá y acá. Observe que los dibujamos con flechas. O sea, que estoy indicando su spin, giran hacia arriba. Entonces, pero aquí solo tengo 3. ¿Qué es lo primero que hago? Primero llenar todos ellos con el giro hacia arriba. Todos los que tenga. Claro, son 3, tengo 5, entonces me hace faltan 2 más. Entonces, esos 2 más voy a hacerlos acá. Tengo 1 y ahora tengo 2. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Que hice, como tenía 5, entonces llené arriba, arriba y arriba. Tenía 3, pero me hacían falta 5. Entonces, después ya me voy hacia abajo y este ya no. Porque como es 5, hasta aquí llené 5. Entonces, ¿cuántos electrones están apareados? Tenemos 2 electrones apareados. ¿Qué son estos 2? Estos tienen parejas, pero este no. Entonces tengo 2 electrones que están apareados acá y 1 que no. Primero, como era el subnivel P, repito, dibujé 3 suborbitales porque eso es lo que me está diciendo. Como era 5, entonces llené hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y van 3, hacia abajo 4, hacia abajo 5 y hasta ahí termino porque solamente tenía 5 electrones. Entonces ya tengo mi primer ejemplo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera el subnivel D y en este subnivel D tuviera 7 electrones. Entonces, ¿qué es lo que haría con este subnivel D? Recordemos esto también, ¿verdad? Que para cada uno de los subniveles tenemos un llenado máximo de electrones. Subnivel S2, P6, D10 y F14. Como ahora estoy utilizando el subnivel D, lo más que caben son 10, solamente tengo 7 acá. Entonces veamos, ¿cómo es el subnivel D? En el D caben 5 orbitales. Eso significa que yo voy a tener entonces 5 suborbitales. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí tengo los 5. Son 7. ¿Qué voy a hacer? Primero lleno hacia arriba 1, lleno hacia arriba 2, lleno hacia arriba 3, lleno hacia arriba 4, lleno hacia arriba 5. Entonces aquí están 5. Primero lleno hacia arriba. Pero como son 7, entonces ahora voy de regreso. Lleno hacia abajo el siguiente, que sería el sexto. Y llevo uno hacia abajo el siguiente, que sería el séptimo. Entonces, primero llené hacia arriba, después lleno hacia abajo los que me hagan falta para llegar hasta este. Hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5. Hacia abajo 6, hacia abajo 7 y ahí estamos. ¿Cuántos electrones hay apareados? Si nos damos cuenta, solamente tenemos 2 electrones apareados. Aquí también tenía 2 electrones apareados. Estos ya no están apareados, entonces yo voy a tener 2 electrones apareados. Entonces, dependiendo del subnivel, así voy a tener el número de orbitales. 1, 3, 5 o 7 suborbitales. ¿Para qué me va a servir eso? Pues porque aquí solamente está hablando de los niveles, pero ¿qué pasa cuando tengo ya un elemento? Por ejemplo, el nitrógeno. Si tengo el nitrógeno, lo primero que necesito es su configuración electrónica. Entonces veamos la configuración electrónica del nitrógeno. Tenemos que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 3p3.
¿Cómo va a ser este llenado? De acuerdo a la regla de Hund. Primero observemos, tenemos aquí el nivel 1 y tenemos S. Entonces, como lo acabamos de ver anteriormente, para el nivel S solo tenemos un orbital. Entonces yo voy a tener un orbital nada más. Tengo este orbital, que es este. Dice 1s2, por lo tanto, para este yo voy a tener, como es 2, significa 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. Aquí tengo el 1s2, ya está lleno, entonces ya no me preocupo. Este de aquí es este. S solo tenemos un orbital, porque eso es lo que me indica esto, solo tengo 1, entonces ahí está 1. Muy bien. Veamos el siguiente, dice 2s2. Entonces para este me fijo en el subnivel, es S nuevamente, significa que solo voy a tener un cuadrito nada más. Entonces, como dice 2, 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. Entonces este ya está aquí. Pero ahora tiene el P, que es 3. Entonces recuerde que P, el subnivel P, tiene 3 orbitales. No por este 3, no, sino porque el nivel P tiene 3 orbitales. Entonces yo voy a llenar con 3. Ahora voy a decir 1, 2, 3, porque el subnivel P tiene 3 orbitales. Entonces ya hice ahí mis 3 orbitales. ¿Cuántos electrones hay? Hay 3. Recordemos que en el nivel P, en el subnivel P, lo más que caben son 6 electrones. Aquí solo tenemos 3. Entonces, como son 3, voy a decir 1 hacia arriba, 1 hacia arriba, 1 hacia arriba. ¿Es necesario que llene hacia abajo? No, porque ya tengo los 3 electrones. Entonces, si nos damos cuenta aquí, no hay electrones apareados. Estos 3 de acá, que están hacia arriba, es el subnivel P, ¿sí? Que son estos 3. Entonces tengo el nivel 1s2, aquí está, de acuerdo a la regla de Hund. 2s2, aquí está. Y el nivel 3p, 3. Subnivel P, dijimos 3 orbitales nada más. Aquí están 3 orbitales. Y me dice 3 electrones. Un electrón hacia arriba, otro hacia arriba, otro hacia arriba. Ya no es necesario hacia abajo porque ya tengo mis 3 electrones. Entonces, esta es la forma en que se va a utilizar la regla de Hund. A continuación veamos otro ejemplo. A continuación veamos esta tabla. Aparece el elemento, el número atómico, la configuración electrónica, los subniveles S y P, niveles, y tenemos los electrones no apareados. Entonces veamos lo siguiente. Tenemos el elemento litio, vamos a empezar por ese. Buscamos en mi tabla periódica y tenemos el litio. Tenemos su número atómico es de 3 y tengo su configuración electrónica. Entonces, para eso voy a hacerme uso de mi tabla periódica y tengo litio, número atómico 3, como lo podemos ver acá. Su configuración electrónica dice que es igual a 1s2 y tenemos 2s1. Observemos que tenemos los subniveles S. Entonces, ¿qué voy a tener para este? Bueno, como es el subnivel S, solamente hay un orbital. Entonces, eso significa solamente 1. Entonces, como es 2, significa 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Ahora tengo el nivel 2. Eso significa que voy a tener también el subnivel S, solo tiene un orbital, como lo vimos en la tabla anterior. Entonces, solamente voy a tener un orbital. Entonces, si nos damos cuenta que hay 2 y en este de aquí solo me dice el orbital solo es 1, entonces 1 hacia arriba. Este está completo porque están los 2, pero aquí solamente hay 1, entonces tengo estos de acá. En el nivel P no hay nada, como podemos ver en la configuración electrónica. ¿Qué niveles tenemos? Tengo el nivel 1 y tengo el nivel 2, eso es el nivel que tengo. ¿Cuántos electrones no apareados? Eso es lo que me dice. ¿Cuántos electrones no tienen parejas? ¿Cuántos electrones no tienen parejas? Solo 1. Entonces ahí tengo el llenado con la regla de Hund para el litio. Tengo su configuración electrónica, tengo su número atómico y repito sus niveles. Nivel 1, nivel 2. Entonces eso es lo que tengo ahí. ¿Cuántos electrones no apareados tenemos? Tenemos solamente un electrón no apareado.
Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a tener ahora el oxígeno. Entonces vamos a hablar del siguiente, que es el oxígeno. Entonces buscamos en la tabla periódica y tenemos el oxígeno. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? Tenemos 8. Entonces voy a tener número atómico 8. Y me pide la configuración electrónica. Puedo observar en mi tabla periódica que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p, 4. Muy bien. Veamos en el nivel 1. Subnivel S, tenemos 2 electrones. Entonces, para ese subnivel, ¿cuántos orbitales tenemos en el subnivel S? Tenemos solamente un orbital. Entonces voy a dibujar solo un cuadrado. Dice S2, significa 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. Ya está completo. Veamos el siguiente nivel. Dice que es el nivel 2. Entonces dice subnivel S. ¿Cuántos orbitales tiene el subnivel S? Solamente 1 nuevamente. Entonces tenemos 1. Dice 2. Entonces significa 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. Y ya está ahí lleno. Pero dice que tenemos el P. Entonces tengo el P. Entonces recordemos que P tiene 3 suborbitales. Entonces voy a dibujar 1, 2, 3. Me dice 4, entonces primero lleno todos hacia arriba. 1, 2, 3 hacia arriba. Y después, como hay que llegar a 4, entonces 4 aquí. Entonces primero llené hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y después hacia abajo, pero solamente 1, porque tengo que llegar hasta 4. Tenía 1, 2, 3 hacia arriba y el que me hacía falta 4, entonces ya están completos. Tengo mi nivel 1, tengo mi nivel 2 y me pregunta cuántos electrones no apareados. Y tengo 2 electrones que no se están apareando, que no tienen pareja. Tengo uno que sí, este que no, por lo tanto vamos a decir que tenemos 2 electrones no apareados, que serían estos 2. Veamos un siguiente ejemplo, un último ejemplo, que tendríamos el sodio. El sodio. Entonces voy a tener aquí la configuración electrónica del sodio, que dice que su número atómico es 11. En mi tabla periódica va a aparecer que el sodio tiene la configuración del neón más 3s1. Puedo hacerla a mano, puedo copiar la configuración electrónica del neón y agregarle 3s1. Entonces la configuración electrónica del neón es 1s2, es 2s2 y 2p6. Aquí tengo la configuración electrónica del neón, pero como necesito llegar hasta el sodio, me haría falta el 3s1. Entonces veamos qué es lo que tengo. Primero aquí, para el S tengo este de acá, que es el nivel 1, S2, eso significa 1 hacia arriba, 1 hacia abajo, y ya está completo. Veamos el siguiente, dice el nivel 2, subnivel S, entonces tengo nuevamente acá solo un rectángulo. Como ya está completo, dice que va uno hacia arriba, otro hacia abajo, entonces ya tengo el otro. Y aparece aquí que tengo el 2p6, eso significa que sigo estando en el nivel 2. Recordemos que este es el nivel 1, este es el nivel 2. Pero en el nivel 2 tengo a 2, S2 ya está, y tengo a 2P6. Eso significa que voy a dibujar aquí. Para el P tenemos 3 suborbitales como lo vimos anteriormente. Dice 6, entonces tengo 1 hacia arriba, 2 hacia arriba, 3 hacia arriba. Pero tengo que llegar hasta 6, entonces ya tengo 3 hacia arriba, tendría el 4 hacia abajo, 5, 6, ya está completo. 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Y ahora aparece el nivel 3. El nivel 3 solo está en S, entonces solamente está aquí en S. Dice 3S1, entonces 1 no necesito llenar el 2 porque el nivel 3, aquí está el nivel 3, solo está en S, aquí está la columna de S y solamente tiene un electrón. De todo esto, ¿cuántos electrones no están apareados? Solamente un electrón no apareado. Entonces, ¿cuántos electrones no apareados? Solamente uno.
Entonces, esta es la forma en que se utiliza la regla de Hund. Utilizando esto, y como dijimos anteriormente, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿verdad? La cantidad de orbitales que tiene para cada nivel. Como dijimos, el nivel P tiene 3, por eso yo dibujaba 3 porque yo estaba en el nivel P. Si hubiera aparecido un D, hubiera tenido que dibujar 5 y llenarlos de acuerdo a lo que me indica, ¿verdad?, el elemento. Entonces, esa es la clase de química para el día de hoy. Espero les sea de mucha ayuda. Y cualquier duda, ya saben que pueden preguntar a los números de contacto y correo electrónico que ya poseen. Feliz día.